Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, mi nombre es Francisco Rojas, estoy acá grabando desde Chile y les traigo esta nueva entrega de nuestro podcast de los Steelers en español. En el episodio de hoy, como siempre, vamos a revisar algunas de las últimas noticias, las cosas más actuales en relación a los Steelers. Vamos a tocar algunos temas de esta semana bye y vamos a hacer la previa, como siempre, ¿no es cierto?, al próximo partido de Steelers el día domingo, donde el equipo de Pittsburgh viaja a Los Ángeles a enfrentar al equipo de los Rams en el SoFi Stadium. Las noticias, hay algunos cambios en el roster que les quería comentar. En primer lugar, se confirmó que el equipo de Steelers va a cortar o liberar al cornerback Desmond King. La verdad es que una noticia un poco extraña, no se entiende mucho la razón por la cual van a liberar este cornerback, ¿no es cierto? Hemos hablado de él cuando llegó al equipo, si bien eres un jugador que había sido cortado del equipo de Houston, podía ser un aporte a esta secundaria de los Steelers que ha tenido hartos problemas este año, que, que no ha jugado demasiado bien. Y comentábamos que podía ser un aporte sobre todo en la posición de slot corner, que no ha estado fuerte ahí eh, el jugador Sandon Sullivan, que es quien que más jugaba en esa posición. Sin embargo, no alcanzó a jugar más que un snap defensivo contra el equipo de Baltimore. Tuvo, se podría decir, un error al tomar mal un ángulo de persecución contra Justice Hill, que anotó el touchdown y no lo pudo taclear. Se me sabe al principio que Desmond King no estaba jugando porque estaba aprendiendo el esquema, porque tenía que aprender bien la defensiva y la secundaria para poder jugar. Pero la verdad es que no se entiende por qué no lo utilizaron más, por qué no jugó. Tal vez algún problema en las prácticas que nosotros no podemos ver, ¿no es cierto? Que el jugador no se destacaba mucho practicando, pudiera ser una explicación. Pero, pero en lo concreto, ¿no es cierto? Anunciaron hace un par de días que si no encontraban un trade, lo iban a cortar. Y obviamente después de que se anuncia eso, ¿quién va a pagar algo por un trade de un jugador que saben que después va a estar libre sin necesidad de tener ningún costo para tu equipo? Así que es medio absurdo cuando los equipos anuncian eso, que si no consiguen un trade lo cortan. Obviamente nadie va a ofrecer nada a cambio como trade. Así que se va a Desmond King. Eh, una explicación posible, que no es muy alejada de lo posible, es que el mismo jugador haya pedido salir del equipo, que no haya estado conforme con su rol en el fondo de reserva, que haya pensado o pretendido tener más protagonismo y jugar más. Y si ponen en el fondo un ultimátum, es un poco, ¿no es cierto?, pone el equipo obligado a dejarlo ir. Así que esa yo creo que también puede ser una explicación probable. Obviamente no se va a saber nada de inmediato, lo sabremos más adelante. Y con la salida de Desmond King del roster, se incorpora inmediatamente al roster un jugador novato, que está en la foto aquí, ¿no es cierto?, a la derecha, con su uniforme de college, el cornerback Darius Rush, ¿ya? Este chico de 23 años salió de la Universidad de South Carolina, fue drafteado en el draft de este año 2023, en la quinta ronda, por el equipo de los Indianapolis Colts, ¿ya? No jugó un poco en preseason, no logró quedar en el roster de 53 de los Colts, y después terminó siendo contratado por Kansas City, que después lo pasó al practice squad. De lo más interesante de este chico, que si bien es novato, es su tamaño. Es un jugador de 1,88 m. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, bajo su RAS, su Relative Athletic Score, donde destaca, ¿no es cierto?, la altura, el peso para la altura y las mediciones de velocidad. Un jugador que es muy atlético, un poco el perfil de estos avatar corners que hemos hablado, parecido al perfil físico que tiene Joey Porter Jr. y también que tiene el cornerback Corey Trice Jr. Así que es un proyecto interesante. Obviamente no reemplaza a Desmond King porque no juega nada en slot, es más
outside corner. Y yo lo veo más como un proyecto a futuro, ¿ya? No, difícilmente va a aportar. Imagínense ustedes que Joey Porter, siendo novato, después de haber tenido toda la pretemporada y todo el tiempo que ha jugado en Steelers, todavía no es titular y tiene muy pocos snaps. El pretender que otro novato, incluso con menor, ¿no es cierto?, ranking en el draft, se vaya a incorporar rápidamente al equipo y vaya a hacer un aporte rápido es bien poco realista. Así que yo veo a este muchacho como más una apuesta a futuro, un proyecto para desarrollar y para el próximo año, pero no creo que vaya a ser un aporte rápido en la secundaria. Hablar un poco de las lesiones o de recuperación más bien de las lesiones, ¿no es cierto? Esta semana se informó que volvieron a las prácticas dos jugadores que estaban en la lista de lesionados en el Injured Reserve, tanto el wide receiver Diontae Johnson como el running back Anthony McFarland Jr., ¿ya? Esto es importante para que los que no sepan, porque los jugadores que están en esta lista de lesionados en la Injured Reserve, cuando empiezan a practicar, se abre una ventana de 21 días, ¿ya? Y en el fondo los equipos tienen este plazo máximo de 21 días para que después de los 21 días tienen solamente dos opciones. O los elevas al roster activo o los jugadores ya no pueden jugar en toda la temporada. Así que obviamente esperemos esto indique que la salud de ellos está mejor y se inicia este periodo, ¿no es cierto?, en que empiezan a practicar y cuando los jugadores ya estén bien, se van a incorporar al roster activo. Por el lado de Diontae Johnson, el wide receiver, él ha dicho que está al 100% y se piensa que podría jugar este domingo contra los Rams. Eh, y Anthony McFarland se espera también en lo mismo. ¿Ah? Esto implica en todo caso que hay que cortar a dos jugadores del roster de 53. Lo más lógico, lo que se espera, ¿no es cierto?, es que con la entrada de Diontae Johnson al roster, el cortado sea el wide receiver Connor Olszewski, que ha tenido todos estos problemas, ¿no es cierto?, en el juego de evolución de patadas que hemos comentado. Y sobre todo si también se activa al mismo tiempo, ¿no es cierto?, Anthony McFarland Jr., que también en el preseason estuvo haciendo este trabajo de devolver las patadas de salida. Y en este caso, su roster spot me parece que pudiera ser cortado el running back Goodwin Igwebuike, ¿ya? Que está en el roster actualmente y un jugador que obviamente no ha tenido mucha actividad. A la foto de la derecha, ¿no es cierto?, también regresan otros jugadores lesionados. Podría regresar Pat Freiermuth. Esta ofensiva, como hemos analizado, ¿no es cierto?, con tantos problemas y fallas, necesita que vuelvan estos jugadores importantes como Diontae Johnson y como Pat Freiermuth, pero además de sentirse bien ahí, como dice Pat Freiermuth, que se siente bien, importante que juegue bien, ¿ya? Pat Freiermuth ha estado muy al debe este año en la producción, muy mal en los bloqueos, con muy pocos targets, muy poca producción, así que ojalá que vuelva, ¿no es cierto?, con otro ímpetu, con otra producción y le cambie un poco la cara a este equipo de los Steelers que está tan necesitado de producción a la ofensiva. Bueno, y aquí en la foto de abajo, una de las polémicas de esta semana, que también está relacionado con lesiones, se está recuperando, tuvo un 15 de rodilla, un sprain, eh, el jugador, el tackle izquierdo, ¿no es cierto?, Dan Moore Jr., que era previamente el titular, y todos asumimos un poco, ¿no es cierto?, que después de lo bien que había jugado en su puesto el rookie Broderick Jones contra los Ravens, que iba a tomar el puesto de titular. Pero nos sorprendió mucho, ¿no es cierto?, el Mike Tomlin en la conferencia del martes, que no confirmó a Broderick Jones como titular. No hubo cambios en el depth chart, ¿no es cierto?, que publica el equipo de Steelers. Sigue apareciendo como titular Damore Jr. Y eso es complejo. Eh, en parte se debe, creo yo, a no ser una suerte como de política o de ideología de Mike Tomlin en que un titular establecido es injusto que pierda su posición de titular solo por una lesión. Y que sería, si uno lo mira de una perspectiva, este el caso, ¿no es cierto? Dan Moore Jr. era el titular se lesiona, ¿no es cierto? Y toma el juego Broderick Jones. Se supone que al menos se le da la opción al titular, al ex titular, una vez recuperado físicamente, de entrenar y de demostrar en los entrenamientos que puede seguir ocupando su puesto, que puede volver a su puesto como titular. Pero creo que en este caso no es exactamente esa la situación, porque claramente, en primer lugar, Damore Jr. no lo venía haciendo bien, estaba con muchos problemas en la posición, obviamente le tocó jugar contra pass rush muy complejo, eso también lo hemos comentado en el podcast, pero
Eh, pero venía con problemas. Y por otra parte también, Broderick Jones no es cualquier tipo de la calle, o sea, es un tackle que tú drafteaste en primera ronda, ¿no es cierto? Además hiciste un trade-up para draftearlo, o sea, hay puestas, ¿no es cierto?, muchas fichas en él y que es un jugador que claramente va a ser el futuro para tu equipo en la posición de tackle, ¿no es cierto? Eh, y este era un reemplazo que es algo natural, que se viene conversando desde la pretemporada, y que para mí, a mi parecer, de cierta forma, esta lesión como que vino a ser la excusa perfecta de hacer esta transición sin polémica, sin mayor, ¿no es cierto?, discusión o problema, y seguir el camino adelante sin volver a mirar atrás. No sé si va a ser así, no queda claro. McTominay en la conferencia de prensa no dejó claro quién iba a jugar, pero ya genera cierta incomodidad. El día lunes Broderick Jones no quiso hablar con la prensa, me imagino que para evitar preguntas incómodas y qué sé yo. Recién el martes dijo, bueno, yo soy rookie, Dalmor Jr. es jugador que lleva más años acá y que tiene más experiencia, así que tiene derecho a jugar y yo siempre voy a seguir trabajando y tratando de hacer lo mejor posible. Una respuesta muy políticamente correcta. A lo mejor lo están probando un poco, ¿no es cierto?, el equipo, el mismo head coach, probando un poco si realmente es perseverante y supera bien estas situaciones, pero genera cierta incomodidad y cierta polémica. No sé si al final del día es también un poco estrategia como para tener al equipo de los Rams ahí tentativo y medio dubitativo de quién va a jugar, pero esperemos que finalmente no salga el tiro por la culata y nos salgamos más complicados que beneficiados con toda esta historia de Broderick Jones y Dunmore Jr., que están los dos ahí en la foto, ¿no es cierto?, en las últimas prácticas de esta semana. Un tema un poco más profundo que quería conversarles tiene que ver, se me ocurrió, ¿no es cierto?, algunas cosas que poder hablar esta semana que no hay partido que analizar, a propósito de esta foto que vi en un podcast, ¿no es cierto?, en inglés sobre antiguos jugadores de los Steelers que se están destacando en otros equipos, ¿no es cierto? Ahí sale el caso de Steven Nelson con los Texans, que jugó contra Pittsburgh, y tuvo ahí varias palabras agrias contra su ex equipo. El mismo Spillane, que también jugó contra Pittsburgh con los Raiders. Arthur Moret, que está con los Ravens y que tuvo un sack contra Pittsburgh. Y ahora, ¿no es cierto?, los jugadores Dodson y Ahkello Witherspoon que vamos a enfrentar con el equipo de los Rams. Más allá de analizar estos jugadores y lo que están haciendo, la idea que me quedó dando vuelta de todo esto es que efectivamente hace un tiempo, ¿no es cierto?, cuando un jugador salía de los Steelers, era porque no estaba bien, era porque el jugador no era bueno, no rendía, y eran jugadores que o se retiraban, ¿no es cierto?, o terminaban su carrera, no tenían mucho futuro. Pero llama la atención esto de ver jugadores que en Steelers no andaban bien, que no brillaban tanto y que sí otros equipos les sacan más provecho. Entonces, pues uno se pregunta ahí si son problemas esquemáticos, son problemas de motivación, son problemas de cómo utiliza al jugador, pero al final del día todo eso se resume en problemas de coacheo. Y eso genera ciertas dudas y eh, ciertos cuestionamientos al trabajo que están haciendo los coaches, sobre todo con los problemas que han tenido de un tiempo a esta parte. Eh, pero yo creo que si vamos a hablar de errores en la off-season, lamentablemente el nombre, ¿no es cierto?, y el personaje que va a salir a la palestra es el coordinador ofensivo, es el señor Matt Canada. Y como yo les había comentado desde los podcasts de la off-season, este es el tercer año de Matt Canada en la coordinación, y ya es la última oportunidad. En el fondo. Tenía que funcionar, ya no había más excusas, ya no había, ¿no es cierto?, quarterback antiguo y que le cambiara el esquema, no había quarterback nuevo, ni suplente, ni sin experiencia, ni quarterback novato, ya tenía su línea, ya tenía sus jugadores. Y lamentablemente yo creo que al final del día esta decisión ya demostró que fue un error. Es difícil, como le he comentado en otros episodios, que este año vaya a cambiar mucho el rumbo de lo que está haciendo McKenna, mucho el rumbo de lo que está haciendo la ofensiva. Esperemos, obviamente, que la ofensiva pueda mejorar algo, pero no va a ser la ofensiva brillante que quieren los Steelers, que queremos los fanáticos y que quiere el dueño, ¿ya? Eh, eh, el señor Rooney todos los años habla un poco, ¿no es cierto?, de un año a otro y hace un poco el énfasis en cuál es su visión, el punto de lo que tiene que ser. Por ejemplo, hace un par de años era el juego terrestre y se draftea a Najee Harris, ¿ya? Y del año pasado a este año, su énfasis, su comentario, es que la ofensiva de los Steelers tenía que anotar más puntos. Y eso obviamente no se está logrando y difícilmente con el señor Canada se va a lograr.
Entonces, yo creo que este es un error importante porque si bien comentamos, ¿no es cierto?, que era mala idea cambiar de coordinador el año pasado teniendo a Kenny Pickett saliendo de su primer año, entrando un segundo, que era retroceder en su desarrollo. Obviamente es mucho peor hacer el cambio el próximo año, ya entre comillas, 2 años perdidos de Kenny Pickett, el año de novato, más este segundo año con McCann en teoría perdido, y partir en un tercer año en un desarrollo, un esquema completamente nuevo con un coordinador ofensivo nuevo. Eso es muy complicado porque obviamente el primer año de un nuevo esquema no se van a poder sacar reales conclusiones del juego de Kenny Pickett, no se va a poder evaluar en forma íntegra, ¿no es cierto?, cuál es su juego y su desarrollo como mariscal, que obviamente es algo que también está en duda. También lo hemos comentado este año en el podcast, los errores de Steelers a la ofensiva no dependen solo del coordinador ofensivo, hay errores de lectura de Kenny Pickett, hay malas decisiones que toma nuestro quarterback también. Entonces, ese elemento va a ser igual de difícil de evaluar en un año siguiente con un coordinador nuevo y bajo un esquema ofensivo nuevo. Así que esta decisión es mala, este error lamentablemente se va a pagar con consecuencias y nosotros recién vamos a estar, si se hace el próximo año un cambio de coordinador ofensivo, eh, recién vamos a estar a un cuarto año de contrato de Kenny Pickett teniendo alguna idea de lo que puede ser él en una ofensiva y cómo puede funcionar. Y eso es malo porque en el fondo lo ideal hoy en día en la NFL, en estas ventanas que se habla de oportunidad, es con los quarterbacks cuando son jóvenes y están en su contrato rookie. Porque al tener al quarterback en un contrato rookie barato, eso te permite gastar todo el resto del salary cap en llenar tus jugadores de armas, en llenar tu equipo de armas, llenar tu defensiva, ¿no es cierto?, de jugadores potentes y con eso poder competir. Ya cuando estás pagando sueldos altos a los mariscales, que sabemos que un mariscal, aunque sea promedio, cuando son ya veteranos, ¿no es cierto?, y pasan a sus contratos, a sus segundos contratos, que ya no son contratos de rookie, se llevan una gran cantidad del cap, porque es una posición cara, porque es la posición más importante en la NFL, y son jugadores que te va a costar mucho, mucho, ¿no es cierto?, de cap space tener a tu mariscal. Entonces, perder el tiempo, los años de un mariscal novato, en un contrato barato, ¿no es cierto?, perder esa oportunidad de gastar y de dirigir tus recursos a otros jugadores del equipo, yo creo que lamentablemente es un error y una oportunidad que se pierde, sobre todo con las estrellas, ¿no es cierto?, del nivel que hay en la defensiva de TJ Watt, de Cam Hayward, ¿no es cierto?, Minka Fitzpatrick, y de los playmakers que se ha podido acumular al lado ofensivo también. Y por último, ¿no es cierto?, a los que insisten en este tema de Fire McCann y despedirlo, lamentablemente sí, puede ser una señal, ¿no es cierto?, para que los fanáticos se queden tranquilos, pero desde el punto de vista del desarrollo del juego este año no va a aportar en nada, o sea, difícilmente va a mejorar, lo hemos comentado, el esquema es el que hay, las jugadas son las que están, no pueden partir con un playbook nuevo, ¿no es cierto?, a mitad de temporada, a lo más podrá cambiar la selección de jugadas y el play calling, pero yo no sé cuánto eso va a hacer la diferencia y que finalmente se transforme en otra excusa, digamos, el que siga va a decir, pucha, es que esta no es mi ofensiva, es que estas no son mis jugadas, yo estoy tratando de hacer lo mejor con lo que puedo, y en ese sentido, hasta cierto punto, yo hasta estoy de acuerdo que ya, por último, este año hay que darle la temporada más que nada y que finalmente o se hunda con el barco o haga lo que pueda hacer, pero que en el fondo no tenga excusa de decir es que no, es que me faltó, ya lo que hay ya fue y ahí queda. Eh, y en cuanto a jugadores, errores, ¿no es cierto?, del off-season de jugadores en agencia libre, yo creo que lo único que más ha estado pesando es la partida de Cameron Sutton, ¿ya? Del cornerback, ¿no es cierto?, Cameron Sutton, que se fue a Detroit. No se entiende mucho por qué se dejó ir, pero es un jugador que yo creo que se echa de menos en la secundaria, sobre todo con los problemas que hemos comentado, ¿no es cierto?, la versatilidad que tenía Sutton, cómo hacía muy bien de slot corner, y que ha sido algo que no se ha podido suplir bien. Y tampoco está muy claro por qué se dejó ir al jugador desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? La diferencia de contrato por año con el contrato que se le dio a Patrick Peterson es como de unos $3 millones por año, ¿no? Es una gran diferencia entre lo que se llevó Sutton. Claro, el contrato de Sutton lo hicieron por 3 años, el de Patrick Peterson es solo por 2 años, pero pareciera que no es un tema solamente económico porque los Steelers no le hicieron tampoco muchas ofertas, se supone, todo eso son trascendidos, no le hicieron grandes ofertas al jugador. Finalmente Cameron Sutton se termina yendo. Algunos dicen que también hay temas personales, que el jugador quería estar en Detroit. Y el otro jugador que yo creo que se echaba de menos,
si bien no porque ha sido muy brillante en otro equipo, es la presencia del safety Edmonds, ¿ya? Que, que yo siempre dije, no es que es un jugador que tiene un rol de estrella, pero que era un jugador que hacía el trabajo suficiente como para que el que pudiera brillar fuera Minka Fitzpatrick. Yo creo que está echando de menos Minka tener a ese jugador confiable que puede hacer las cosas básicas para que él en el fondo pueda ser más improvisado y más buscando los intercambios de balón. Y en ese sentido no le permitió brillar y ya hemos comentado, ¿no es cierto?, que Minka este año no tiene intercepciones ni jugadas splash. Y eso me recuerda también en estos jugadores estrella, ¿no es cierto?, que tienen ese cornerback que los apoya, lo que hacía Troy Polamalu con Ryan Clark. No sé si se acuerdan cuando Troy Polamalu era safety, Ryan Clark era su compañero, un poco lo que hacía Edmonds, y Ryan Clark contaba que de repente, ¿no es cierto?, antes del snap, Troy Polamalu le decía a Ryan Clark, veo algo, le decía. Y él inmediatamente entendía que significaba que iba a improvisar, que no podía contar en el fondo con la asignación que tenía Polamalu, él rápidamente, ¿no es cierto?, hacía el ajuste un poco y trataba de hacer el trabajo de los dos, como cubrir la asignación de los dos para dejar libre a Polamalu y que hiciera lo que creía que estaba viendo, y muchas veces tenía éxito. Yo creo que es un poco el trabajo que hacía Edmonds, obviamente no al mismo nivel, pero que le permitía a Fitzpatrick tener un poco más de libertad y ser un poco más creativo y improvisar un poco más. Y otro tema que quiero contarles rápido o repasar rápido es un poco, que es una pregunta que salió de los comentarios, es un poco hacer una evaluación precoz, ¿no es cierto?, de lo que ha sido esta clase del draft, del aporte que han tenido los jugadores de esta clase, y cómo han jugado y han aportado al roster este año. Partiendo obviamente, ¿no es cierto?, por Broderick Jones, ya lo conversamos un poco, este jugador que, que parece que es un buen tackle, se ha defendido bien. El equipo, el partido que jugó contra Ravens me gustó cómo lo hizo. Y yo creo que tiene que ser titular. Yo creo que esto es cuestión de tiempo. De Dalmor Jr., ¿no es cierto?, deferencia de respetarle su rol, entre comillas, de titular. Pero tarde o temprano tiene que ser Broderick Jones el tackle titular y lo va a hacer bien. Joey Porter Jr. también ha jugado bien, le han limitado bastante los snaps, pero se ha visto fuerte y también obviamente mucha, ¿no es cierto?, presión por hacerlo jugar más, ya que también la secundaria que tenemos, ¿no es cierto?, los cornerbacks titulares, Patrick Peterson y Levi Wallace han estado bien deficientes, bien flojitos, así que se pide que tenga más snap Joey Porter Jr., yo creo que tiene las capacidades para hacerlo bien. Los primeros partidos yo estaba en realidad un poco nervioso, esa transición del college para el cornerback es una posición que es difícil, se cobra distinto, les cobran más DPI, ¿no es cierto?, más interferencias si agarran mucho, si tienen mucho contacto, pero Joey Porter ha sabido jugar bien y yo creo que tiene buenas herramientas. En tercer lugar, ¿no es cierto?, Keanu Benton, el liniero defensivo, también se ha visto bastante bien. Un jugador que tiene buen talento, buena presencia física, y esto un poco forzado, ¿no es cierto? Yo creo, no estaba en los planes, pero un poco forzado por la lesión de Cam Hayward, la ausencia de él. Se le ha visto con más snaps y yo creo que si es que regresa Cam Hayward, va a ser súper importante que él siga aportando, que siga jugando. Puede ser un complemento súper interesante a lo que aporta Cam Hayward y a lo que puede hacer Ogunjobi, ese trío ahí en la defensiva. Yo creo que pueden hacer cosas bien interesantes. En el caso del Tyren, ¿no es cierto?, Darnell Washington, la verdad es que ha estado bien en el bloqueo, como se publicitaba, ¿no es cierto?, como traía su reputación de ser buen bloqueador, pero en el juego del pase ha sido bien pobre. Ha tenido solamente un pase atrapado, si mal no recuerdo. Y claro, puede uno decir que es por esquema que no le han lanzado ¿no es cierto?, pases, pero él tampoco se ha destacado mucho en lo que es el juego aéreo. Yo creo que eso es algo que le falta desarrollar para hacer un tight end más completo. Ya terminando, ¿no es cierto?, el edge rusher, outside linebacker Nick Herbig, ha sido un jugador que ha sido de rotación, ha tenido algunos snaps defensivos como reserva, ¿no es cierto?, con algunas buenas jugadas, y lo más importante ya a esta altura, ¿no es cierto?, el draft, un jugador de cuarta ronda, sí, su rol en equipos especiales, ¿no es cierto?, juega mucho snap de special teams y lo ha hecho bien, así que eso es lo que se espera de él y en ese sentido cumple.
Y ya los dos últimos, ¿no es cierto? El cornerback Corey Trice Jr., que lamentablemente se lesionó, como recuerdan, en la pretemporada y está en la lista de lesionados, así que no hay mucho que comentar de él. Y finalmente el liniero ofensivo Spencer Anderson, que está en el roster, pero que no ha visto acción, no ha jugado porque no ha habido lesiones ni ha sido necesario. Pero ya que está en el roster, obviamente es una buena señal. Así que ese es un poco el análisis y el resumen de la clase, ¿no es cierto? Les puse acá al lado los rookies que tienen mejor puntuación en Pro Football Focus, en PFF, y destacar que ahí está tanto el cornerback, ¿no es cierto?, Joey Porter Jr., como también Broderick Jones en la semana 5 en que ambos jugaron, ¿no es cierto?, los dos con buenas puntuaciones, así que un buen futuro y de eso también, ¿no es cierto?, la polémica y la presión por hacer jugar más a los rookies porque Mike Tomlin los involucre más en el partido. Para ir terminando, antes de analizar lo que se nos viene con Rams, una rápida pincelada de lo que fue la FC Norte, de cómo está la división, ¿no es cierto? Esta semana bye, nos tocó jugar no nos tocó jugar en el fondo y jugaron nuestros tres rivales. Los tres ganaron, así que la división se apretó bastante. Pésimo servicio a los rivales de la FC Norte, todos, ¿no es cierto?, perdieron. Y con eso se aprieta mucho la división. Ahora, en un próximo partido, ¿no es cierto?, Baltimore recibe a Detroit, a los Lions, así que ese partido igual va a estar duro para Baltimore, hay que ver cómo salen de ese partido. El equipo de Cleveland viaja a Indianapolis a jugar con los Colts, que no debiera ser tan complejo para ellos, ¿no es cierto? Los Colts son un equipo no tan fuerte. Y el equipo de los Bengals está en semana libre. Así que Baltimore, ¿no es cierto?, retoma el liderazgo de la división con su 4-2. Pittsburgh quedó con 3-2 en segundo lugar, empatado con Cleveland, pero por el desempate, ¿no es cierto?, en el partido entre ellos, queda ligeramente mejor posicionado los Steelers. Y el equipo de Cincinnati, que con su 3-3 se está recuperando, ¿no es cierto?, pero está jugando mejor, pero que puede que ya este 0-2 en la división les pese, ¿no es cierto?, esta ventaja haber cedido los primeros partidos. Vamos a ver cómo se sigue dando la división, pero claramente está muy apretada. Lo importante para los Steelers es lo que viene por delante, el camino y los partidos que faltan. Un poco ahí la tabla a la derecha, lo que se nos viene, ¿no es cierto? Todos estos partidos contra los Rams y los rivales de la FC Sur, Jacksonville, Tennessee. Se viene muy interesante y partidos bien entretenidos que vamos a estar analizando. Y dentro de este análisis, ¿no es cierto?, el primer partido que vamos a revisar es lo que viene este domingo contra los Rams en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Un equipo de los Rams que la verdad es que ha jugado bastante mejor de lo que se esperaba, tiene bastante mejor récord de lo que muchos predecían, así que no hay que confiarse de que está dentro este equipo de los Rams nos puede dar problemas, y para los Steelers también siempre es difícil ir a jugar a la costa oeste. Voy a ponerles un poco un video para ir terminando y hacer los últimos comentarios, ¿no es cierto? Este enfrentamiento que nos espera contra los Rams, un equipo difícil, ¿no es cierto?, bien coachado por Sean McVay, equipo que ganó el Super Bowl, head coach que ganó el Super Bowl, así que va a ser un duelo duro, difícil también para los Steelers siempre viajar a la costa oeste. Y este equipo, ¿no es cierto?, con este head coach, este mariscal, perdón, Matthew Stafford, un mariscal experimentado, ¿no es cierto?, veterano, ganador también del Super Bowl con el equipo, y con este wide receiver estrella, que es el hombre que hay que tener respeto y cuidado, que es Cooper Kupp. ¿Ah? Vamos a ver aquí todos los highlights, todas las jugadas son con Cooper Kupp, un wide receiver que estuvo lesionado, pero que volvió como si nada, con una tremenda producción ahí, ¿no es cierto?, en su partido de regreso, 148 yardas, un touchdown, y claramente es el receptor favorito de Matthew Stafford. Lo busca en los momentos difíciles, lo busca en la zona de anotación, lo busca para pases largos. Y desde el punto de vista esquemático, la defensiva de los Steelers y nuestros cornerbacks, que vemos que son un problema, van a tener que arreglárselas para defender tanto a él como al rookie, ¿no es cierto?, Puka Nacua, el rookie sensación, que la primera semana con la lesión de Cooper Kupp se llevó los targets, se ha visto bien y claramente es un peligro, así que hay una doble amenaza ahí con Puka Nacua y con Cooper Kupp. Difícil trabajo de nuevo insistir para los esquineros, ¿no? Defender a estos dos wide receivers tan buenos va a ser complejo. Y Matthew Stafford administra bien el juego en general, comete pocos errores. Si bien ha sido capturado, es un mariscal que
que tiene experiencia, se mueve bien dentro de la bolsa y, y si comete errores te hace pagar y va a encontrar al jugador abierto. Por suerte para Steelers, en el fondo, el juego terrestre, que era uno de los puntos fuertes de este equipo de los Rams, viene bastante mermado. Su running back estrella, y que yo vi el partido que jugaron la semana pasada contra los Cardinals. Karen Williams hizo todo, el running back corría en primera oportunidad 6, 8 yardas, la verdad que corrió muy bien, y Karen Williams se lesionó y es muy probable que no juegue el domingo, y que tampoco pueda jugar su reserva, el running back Ronnie Rivers. Así que está en problemas el equipo de los Rams en cuanto a running backs. Ya elevaron del practice squad al roster a los corredores que tenían, y también firmaron a un suplente al equipo de práctica, así que eh, al parecer va a ser una cosa como next man up mentality, y van a tener que poner a los jugadores que tengan disponibles en el juego terrestre, porque realmente no van a ser los titulares que venían jugando. Eh, Obviamente la defensiva de los Steelers es de esperar que el pass rush y las cosas que vienen brillando se vean bien, que puedan capturar y presionar a Stafford. Eso va a ser fundamental para que no pueda conectar con sus wide receivers, y la presión que puedan ejercer en la línea. Y ahí nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con Kevin Dodson, con una cara conocida, que es el ex guardia de los Steelers y que está con muy buen puntaje de PFF, uno de los mejores guardias según PFF en la liga. Pero que lo conocen los jugadores de Steelers, así que esperemos que lo puedan presionar bien y aprovechar un poco sus debilidades, que seguramente las tienen. Este esquema ofensivo, ¿no es cierto? Sean McVay es parecido a la ofensiva de la ideología, ¿no es cierto?, de los Niners, de Kyle Shanahan, viene de su árbol de entrenadores, así que pucha, harto cuidado y harto respeto ahí, porque Steelers ha tenido problemas con ese tipo de ofensivas. Obviamente los Niners, ¿no es cierto?, sabemos lo que sufrimos con ellos, y los Texans también hicieron lo propio con una ofensiva al estilo de los 49ers, así que eh, hay que estar bien atento y ser agresivo desde el principio, para que no nos pase lo mismo de nuevo contra estos Rams. Bueno, y el lado defensivo, ¿no es cierto? La defensa de los Rams, ya sabemos todos los problemas que tienen los Steelers a la ofensiva. Conversamos que el regreso de tanto de Diontae Johnson como Pat Frymouth tienen que hacer que esta ofensiva produzca más y se vea mejor, liberar un poco de la doble marca a George Pickens, perdón, y que Kenny Pickett juegue mejor y tome mejores decisiones. Eso es fundamental. Ojalá que el juego terrestre se pueda establecer mejor, eso siempre ayuda a la ofensiva, y también es un partido para que Pat Frymouth pueda retomar, ¿no es cierto?, como dijimos, su buena producción. Esta defensiva de los Rams se ha visto mal contra los Titans, así que es un buen partido para que Frymouth le saque provecho. Pero esta defensiva, que suponía que solamente tenía un buen defensive front, ¿no es cierto?, que básicamente era tener solamente a Aaron Donald y el resto de jugadores no muy conocidos, la verdad es que aún así han hecho el trabajo bastante bien, han jugado buena defensiva, y por lo menos en la secundaria, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con un hombre que sí conocemos nosotros, que es el cornerback Ahkello Witherspoon, que está jugando con los Rams, que fue cortado, ¿no es cierto?, por los Steelers. En el fondo se quedaron con Levi Wallace y prescindieron de Ahkello Witherspoon, y la verdad es que Witherspoon ha estado jugando bien, ahí está defendiendo un pase, eh, ha tenido, si no me equivoco, incluso algunas intercepciones, así que ojalá que no pase este tour como de venganza. Ahí está de nuevo Witherspoon defendiendo un pase, que este tour como de venganza de ex cornerbacks de los Steelers, ¿no es cierto?, Steven Nelson, Mollett con los Ravens, y ahora que Witherspoon no nos haga pagar lo mismo. Pero bueno, como les dije, ¿no es cierto?, antes de lo que se viene esta semana, van a ser partidos intensos, son los partidos que los Steelers tienen que ganar para definir el éxito en esta temporada. Más allá de los duelos divisionales, no podemos perder estos partidos y dejar que Baltimore se siga alejando, que siga sacando ventaja. Así que yo creo que es muy importante este partido en Los Ángeles. Difícil, como les he dicho, ¿no es cierto?, para Steelers viajar a la costa oeste, generando muy buenos resultados cuando hay que viajar allá con Seattle, con los mismos Rams. Eh, Así que va a ser un partido apretado. Ojalá que se note la semana de descanso. En general,
los equipos de Mike Tomlin después de la semana de descanso rinden un poco mejor. Eso habla del buen trabajo que se hace como coacheo, del trabajo que se hace, ¿no es cierto?, en la parte física, pero va a ser fundamental contener a Aaron Donald, ¿ya? Sabemos el tremendo jugador que es, defensivo del año, si bien está al final de su carrera, es un jugador que es muy desequilibrante, que pone muy buena presión y que va a poner a prueba precisamente uno de los puntos más débiles de la línea ofensiva de los Steelers, que es el centro Mason Cole. Ya hemos dicho que es un jugador que no estaba muy bien y que además en el esquema de bloqueo de Pat Meyer, del coach de línea de los Steelers, los jugadores interiores son los que tienen menos ayuda. En general, los guardias ayudan más a los tackles y el centro queda más solo. Del lado de los pronósticos, como ven, no muchos están con los Steelers, la mayoría le da el triunfo a los Rams, así que esperemos que eso no sea así y que los Steelers puedan dar la sorpresa, entre comillas, contra estos pronósticos y sacar un buen resultado en Los Ángeles. Les recuerdo, ¿no es cierto? El partido del domingo va en la segunda tanda. Así que ahí vamos a estar, ¿no es cierto? Como siempre, apoyando a los Steelers y esperando un buen resultado. Vamos llegando al final del episodio. Les doy las gracias una vez más por seguir el podcast. Les invito, como siempre, a suscribirse al canal, a darle me gusta a los videos, a seguirnos también en redes sociales, en X, en la cuenta Steelers en Chile. Compartan el podcast, coméntenselo a otros fanáticos de los Steelers. Estamos tratando de hacer nexos con la Steelers Nation en México y en otros países de habla hispana para hacer crecer la comunidad y mantenernos en contacto. Y como siempre, me despido hasta un próximo episodio diciéndoles, here we go, Steelers.